Y arrancamos con el Será Informado de la mañana de hoy, con todas las noticias, porque bueno, fue un fin de semana, podemos decir, cargadito de actividades, de actos, de anuncios también, tanto del gobierno nacional como de este lado. Y vamos a arrancar un poco por la buena postal, la postal de la unidad, que fue lo que nos dejó el fin de semana, el repaso del fin del peronismo, que arrancó la campaña bonaerense de cara al 7 de septiembre, tiene 40 días nada más para, agitar el avispero, podemos decir. Sobre todo convocar a votar, ¿no? Iba a decir eso, o sea, principalmente agitar el avispero para que la gente se entere que hay elecciones el 7 de septiembre, después que la gente, además de saberlo, tenga ganas de ir a votar. Y tercero, si va a votar, vaya a votar por el peronismo. Así que triple tarea para el peronismo de cara al 7 de septiembre. Y arrancó de esta forma, mira, tranquila imagen, ahí lo tenemos, Axel Kicillof, con Mayra Mendoza, Dora Barrancos, está Magario, está también Archanco de la tercera sección, está Bianco, está Carly Bianco, está Tignanelli de la Cámpora. Bueno, la unidad, podemos decir, o sea, la cara de, por lo menos el cierre de lista de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, que se está mostrando así, ¿no? Explícitamente en conjunto. Pero antes de irnos a estas postales, que tenemos un par más de lo que fue el fin de semana, vamos a arrancar con el aniversario del paso a la inmortalidad de Evita, de Eva Duarte de Perón, que se cumplió el pasado 26 de julio, el sábado, y en la ciudad de Moreno se realizó un acto donde, bueno, se hizo una marcha de una caminata de antorchas y luego se llegó a donde se hizo una especie de homenaje y allí mandó un audio y habló Cristina Fernández de Kirchner, que justo habló después de que Milei a la mañana haya dado sus anuncios de baja de retenciones en la rural, cosa que ahora vamos a repasar luego, pero hizo alusión a los anuncios de Milei y particularmente apuntó hacia el norte. Dijo que el desgobierno de Milei gobierna bajo las órdenes de las fuerzas del norte, criticó al gobierno por la insubordinación total a los intereses nacionales y dijo, ¿escucharon a Lamelas? Dijo que va a venir a la Argentina prácticamente de interventor. Así lo decía Cristina Fernández de Kirchner en este acto en Moreno el sábado. Hoy estamos transitando un intento de destrucción, un nuevo intento de destrucción. Esto no es una cosa que nunca sucedió. Es un nuevo intento de destrucción de lo argentino y de subordinación total de nuestros intereses nacionales con una violencia, una velocidad y una profundidad, la verdad, nunca antes vista. Un desgobierno, el de Milei, que claramente gobierna para los ricos y bajo las órdenes de las fuerzas del norte, no de las fuerzas del cielo, como dicen ellos. La semana que está terminando fue un claro ejemplo de este terrible proceso político y económico que estamos atravesando. ¿Lo escucharon a Mr. Lamelas hace unos días? Señor Lamelas. Candidato de Donald Trump para ocupar el cargo de embajador de Estados Unidos en nuestro país, diciendo que va a venir a la Argentina prácticamente de interventor a vigilar a los gobernadores, a frenar acuerdos con China y, para que a nadie le queden dudas de por qué estoy presa, a asegurarse de que Cristina Fernández de Kirchner, o sea, la suscripta, reciba la justicia que merece. Textual. Bueno, ahí la escuchábamos a Cristina Fernández de Kirchner haciendo alusión en este acto de reivindicación de la historia y del legado de Evita sobre los poderes del norte que buscan intervenir sobre la política argentina y cada vez más explícitamente lo dejan en claro. Y ahí también, apuntaba, ¿no?, Cristina, con esta cuestión de que su condena fue escrita en el norte. En inglés. Y en inglés primero. También. Algo que, un poquito también vimos de la mano de las declaraciones de Pino, ¿no? Nicolás Pino, en la rural, cuando dijo, festejo la condena a Cristina Fernández de Kirchner porque la justicia es súper independiente. Así que, vemos de dónde... Contento, Pino. Por tan chochos. De ahí vemos también un poco de dónde sale esta proscripción a Cristina Fernández de Kirchner. Como decíamos, quien iba a ser candidata por la tercera sección electoral, luego no puede
por básicamente la confirmación de esa condena, de esa causa sin pruebas, que termina proscribiéndola para estas elecciones y para todas, porque no está habilitada para ejercer cargos públicos a perpetuidad, cosa de por vida. Totalmente increíble en términos literales, la palabra increíble, ¿no? Poco verídico. No. Y sí. Me quedé pensando, no lo charlé con ustedes, pero poco estratégico, ¿no? Mandar un Lamela a la Argentina. Y que Señor leído al revés sale mal. Sí. Encima. Pero justo Lamela a la Argentina. No, Vos sí, decís, buscá un Y Georgetown. Pensé Es lo que él mismo. viene y le dice a Milei Lamelas. Pasa que Claro, Lamelas. era para una cuestión Señor Lamelas. Porque después, viste, la creatividad argentina da para todo. Sí. Los más prolijos podrían decir sale mal, ¿no? Y lo ponen Sí. al revés. Y el resto, Y el bueno, resto se va. Sí. dejar abierto el camino. Y a la vez hace que sea conflictivo para mí construir la consigna, ¿viste? Porque de golpe lees Lamelas o Patria, o Lamelas o Argentina, y te cuesta tomártelo un poco Lamela en Patria. serio. Claro, Lamela Patria. Es como... Es un poco complejo. Bradeno Perón, viste, era como más explícito. Más Braden era un sofisticado apellido también. bastante Ya este inglés. directamente no tiene remate. Pasa Es que Lamelas. Lamelas, punto. No, y aparte tiene No quiero a remate. alguien con apellido Lamelas Su cara en el país. No tiene No, remate. mentira. Va Un saludo con su a todos los apellido. Lamelas que no son él. Un chico criado... Un gusanito. Un gusano, exactamente. Un gusanito, Chico que sí, ha salido de estuvimos- Cuba de muy chiquito. Estuvimos repasando su biografía la semana anterior. Bueno, cuestión, además de lo de Cristina, como decíamos, digo también en una foto de unidad, porque estaba Cristina junto a Mariel Fernández, la intendenta de Moreno, y además también participó de la marcha, bueno, gran parte de Levita, de la Cámpora, digamos, otra postal de la unidad. Pero además de eso, veíamos recién la foto, Fuerza Patria en el cierre del encuentro bonaerense de ciencia en la Universidad Nacional de Quilmes, y ahí la foto entonces de la tercera sección electoral, en la que Axel Kicillof apareció junto a Mayra Mendoza. Bueno, una foto que no sabíamos si iba a estar, por lo menos. No se sabía, ¿no? Porque había sido un cierre de listas, todos decían, bastante complicado. Pero bueno, efectivamente, luego de ese lunes por la tarde, las filas se cerraron detrás de las listas oficializadas y serán habituales, entendemos entonces, los actos así de esta forma en conjunto. Esperamos acá en La Plata ver cuál será, ¿no? La postal Sí. de la unidad. Por ahora ¿Es tenemos... Barrientos la que está al lado de Mayra Mendoza? Es Dora Barranco. De Barranco, Sí, perdón. sí, sí. Es Dora Barranco. Sí, a mí me llamó la atención su presencia Sí. también, pero supongo que es a virtud de que es el encuentro de ciencia de la Universidad de Quilmes. Digo que cuando será en La Plata, porque vemos acá la imagen de Quilmes, decíamos recién en Moreno también actividad, y en el caso de Hurlingham, no fue menor también la imagen de este sábado, donde se realizó un plenario de Fuerza Patria en la ciudad, y estuvo presente no solo Máximo Kirchner, la candidata a concejal que encabeza la lista en Hurlingham, también vemos ahí al intendente actual, Celsi, Sí. Damián Celsi, y vemos a Guillermo Moreno, lo cual es una foto que no nos esperábamos hasta hace un mes No. atrás. Las cosas, ¿no? Del peronismo y las vueltas que da, lo vemos a Máximo Kirchner ahí abrazado Ahí está, viva Perón, con viva Perón. Guillermo Moreno, y ambos tuvieron la oportunidad de poder hablar ante ese auditorio con mucha gente presente en el marco de este plenario. Vamos a escuchar algunas de las palabras de Máximo Kirchner, que si te puse ahí el video, Mati Marchis. Perdón. Hubo fue- caricias fue significativas último entonces, momento. podemos decir, desde Hurlingham. Sí, vos sabés que sí. ¿Viste? Ambos estuvieron en línea, dicen, y estuve escuchando varios fragmentos también con muchos puntos alrededor de, cuál debería ser también un poco el rol del peronismo, ¿no? Mucha énfasis en el concepto del peronismo en este lugar. Bueno, también Buen se discurso hicieron... de la candidata, dicen. Florencia Lampreave. No la escuché a Florencia Lampreave, sí a Máximo Kirchner, y recuperamos este fragmento que a mí por lo menos me pareció de lo más interesante de lo que dijo Máximo, que no es candidato, pero bueno, obviamente fue uno de los que encabezó este cierre de listas. Esa mirada que muchas veces vemos hoy se quiere implementar en grandes extensiones de nuestra patria, donde residen los bienes naturales comunes con otros recursos naturales, el gas, el petróleo, el shale gas, el shale oil, el litio, el oro, el cobre.
nos van a arrebatar el país si nuestro pueblo no abandona la postura de espectador y se transforma en protagonista de su propio destino. Un día nos vamos a levantar y si seguimos así no va a flamear el celeste y blanco en el mástil de nuestra bandera. Ese día no tiene que llegar jamás y para que ese día no llegue no alcanza solamente con militancia, sino alcanza también con un pueblo convencido de que tendrá que marchar por las alamedas de nuestra patria en su defensa. En su defensa. Bueno, ahí lo escuchábamos a Máximo Kirchner, dirigente de la Cámpora. Bueno, con esto, un discurso bastante fuerte, la verdad, que en comparación de lo que por lo menos solemos escuchar. Lo invitó a mano, básicamente, a Javier Milei también, entre otras cosas, ¿no? Le dijo, sos un cobarde, sabés dónde encontrarme, en referencia principalmente a los cánticos que el mismo presidente alentó en la derecha Fest en torno a, el de traigan al... No, saquen al pingüino del cajón, ese, ¿no? Ese cántico violento libertario. Dijo, proponen que quieren sacar al pingüino del cajón, sabe dónde encontrarme, me puede venir a buscar y lo arreglamos, básicamente dijo Máximo Kirchner, quien acusó de cobarde al presidente de la nación. Cobarde, podemos decir un poco, lo es, o sea, medio objetivamente, esto no es ni siquiera una condición que le puedo poner yo, o por lo menos así se mostró luego de la baja de retenciones permanente que realizó al campo, luego de hacerse durante este tiempo el cocorito, no terminar de negociar ahí con este sector de muchísimo poder, con la oligarquía. Argentina, esta vez, a diferencia del año pasado, estuvo ahí presente y haciendo la gran Peter Lamelas con el campo, dio su discurso en el cierre del evento. ¡Epa! Mira esta foto de Tomás Cuesta. Terrible. ¿Por qué será que lo habrá reprimido a Tomás Cuesta la policía del gobierno? ¿Sabés que lo vi? ¿Qué está haciendo Karina Milei, chicos? Karina. Qué incómodo. Qué fuerte. Bueno, Karina, qué fuerte. por favor, que ahí no está el armado Yo no electoral fui, de la provincia. foto de Capaz que estaban buscando a los varones del conurbano. Ay, qué horror esta foto. Peor es el video igual de Milei intentando subir al tractor. No Sí. sé qué es peor. Peor es cuando está intentando Ahí bajar. están abrazados con Toto. Abracho. Qué cosa horrible. Bajando las retenciones. Abrazo fugador. Abrazo jugador. Abrazo de. Ese no es abrazo caracol, ese es abrazo fugador. Abrazo debajo las retenciones que implican el 0,2% del PBI que no voy a tener, pero no Mirá puedo cómo hago el aceptar mismo anuncio. 0,4 de los Mirá como el mismo jubilados. anuncio que hace 6 meses y me aplauden igual estos boludos. Vayamos a eso. Milei estuvo en la apertura oficial, que en realidad es el cierre de... ¿Ves por qué no se puede hablar con el campo? Si vos es la apertura, en el día del cierre, yo no puedo hablar con el campo, es imposible. No es que yo no quiera, pero es imposible. ¿Cómo se dice 137ava? No, lo estoy diciendo mal, pero bueno, pongámosle... 30. No, es difícil. Está bien. Ah, no, porque 137, sí. un número re largo. La número 137 de la exposición rural en Palermo, como siempre en el predio de la Sociedad Rural Argentina, donde estuvo el presidente y anunció nuevamente, como por tercera vez, la baja de las retenciones. En este caso van a ser definitivas para varias producciones clave como la carne vacuna y aviar, la soja, el girasol, el sorgo y el maíz. De esta forma, lo escuchamos a Javier Milei, que detallaba cómo quedarán ahora las retenciones, que, como recién mencionaba Franco, en realidad era como estaban antes, y después volvieron a subir ellos, y era como las dejó básicamente el gobierno de Alberto Fernández con el Ministerio de Economía a cargo de Sergio Massa. Solo queda el yunque más pesado, las retenciones. Por eso quiero aprovechar este día para hacer un anuncio importante sobre este gran flagelo que nunca debió haber existido. Desde hoy, las retenciones a la carne aviar y vacuna se reducirán del 6,75 a 5%. Las retenciones al maíz de 12 a 9,5. Las retenciones al sorgo de 12 a 9,5. Las retenciones de girasol de 7 y 5 al 5,5 y 4.
y también las retenciones a la soja del 33 al 26 y a los subproductos de soja de 31 a 24,5. Bueno, en realidad estos números en los que ahora bajan las retenciones de forma permanente son los mismos números en los que estábamos en junio y lo que habíamos estado a principio de año y así sucesivamente. En realidad el gobierno tiene este tira y afloje permanente en el cual las bajaba, pero no de forma permanente. Entonces volvían a subir al mes siguiente y ahora, bueno, hace este anuncio justo minutos después de que Nicolás Pino, el presidente actual de la Sociedad Rural Argentina, diga más tarde que temprano, digo más temprano que tarde, el gobierno dé lo que tiene que dar. Bueno, 2 minutos después, Javier Milei anuncia las retenciones a campo casi como si estuviera coordinado. Casi como, por ejemplo, los dichos de... Yo estoy de bardo, pero esa imagen, a mí la Sociedad Rural me pone de los pelos en general. Y la veía, viste, tan... no sé si tenemos la foto, pero la viste a Cristina Pérez. Ella estaba, sí, de fondo, ella se puso, feliz. ¿Cómo se llama cuando está justo en el enfoque de la cámara? Ella Figuretti. fue... Nació para eso. No sé si... Se dice Figuretti. No se acuerdan algunos no se acordarán del personaje de Videomatch, pero vayan a chequearlo, porque claramente son así. Ella estaba, estaba en el centro de la cámara, incluso más que el mismísimo Javier Milei. Sí. Ahí campante. Después no dice, importa si no está la foto igual. Después es periodismo independiente. ¿Cómo es que se dice? Periodismo imparcial. Periodismo Imparcial, independiente y sin intereses. Al lado del presidente Javier Milei, casada con Luis Petri. Ganó ayer un Martín Fierro de radio. A la independencia ¿Qué- periodística. Sí. Qué casualidad. Che, no nos invitaron a los Martín Fierro de radio, me ofendo un poco. ¿A vos? ¿A vos sí? Sí. ¿Qué ganaste? El pelado más Te lo lindo, ganó Johnny el pelado Viale. más lindo detrás de los Te controles. lo ganó Johnny Viale, me parece. Sí. Igual imagínate, estar nominado, te preparás, te vestís, vas todo ahí y gana Johnny Viale. Te No. querés matar. Che, estaba como actriz de reparto de Se lo Pasión merece de Gavilanes. Que ella sí. Se equivocó de Martín Fierro, decís. Yo creo que la citaron al canal Ella a la dijo, tarde para hacer la ¿Campo? nueva temporada. Increíble igual como el periodismo independiente se da el tupé de autoproclamarse periodismo independiente cuando estás casada con un ministro del gobierno del cual claramente recibís el 99,9% de la información Claro. que después das como, no, recibí un dato que no se imaginan y sí, te dormís con No el- saben los carnosos que son los misiles que están por llegar a la Argentina. Ay, qué horror, por favor. Bueno, nada, una perlita nada más de lo que fue este sábado en la Sociedad Rural Argentina, que como decíamos, bueno, Milei en el mismo discurso dijo que hay que apoyar al sector más productivo del país y que en las últimas 2 décadas fue el más castigado sistemáticamente por una casta que utilizó la inflación y los impuestos para saquear a los que producen, dijo Javier Milei. Mientras tanto, volvió a ratificar que en esta semana va a vetar el aumento a las jubilaciones y el bono votado por el Congreso de la Nación. Recordemos, entiendo yo que tiene hasta el lunes que viene, hasta el 4. Me parece que son los 10 días hábiles que tiene el presidente para vetar o promulgar una ley. Recuerdan, tiene 10 días, ahí tiene que decidir. Si no hace nada, se promulga de hecho. Si no, la va a tener que vetar, que es lo que prometió y un poco lo que va a hacer. Muy probablemente, como viene haciendo con todas estas leyes que buscan distribuir un poquitito lo que el gobierno tiene tan rapiñado, lo termina vetando a última hora, ¿no? Hace esperar, lo dilata, para hacer sufrir un poquitito más. Total, el placer de ver a la gente cagarse de hambre es algo que a este gobierno le gusta y mucho. Bueno, entre otras noticias, entonces la rural estuvo de festejo, lo cual por lo menos mírate los bolsillos un ratito. Sí. Si es que, Vayan a si escuchar, es que quedó algo. si ya quieren está escuchar todo. algunas perlitas interesantes Sí. de lo que han sido estos actos presidenciales y discursos presidenciales en los cierres de la Feria de la Rural. Uno muy bueno de Alfonsín, mientras lo están puteando, donde Alfonsín directamente les responde en vivo y les dice ni más ni menos que fascistas. Son los Que es de han- fascista no respetar a alguien que está dando un discurso. Y eso, y además ni hablar de que son los que literalmente, manejan el poder de la Argentina, porque acá en la casta que está hace 20 años, hasta 70, y nadie habla de que la sociedad rural argentina y la oligarquía argentina está moviendo los hilos de la política desde hace por lo menos 200 años, si no más. Pero bueno, ahí no hay que mirar, no va a ser cosa que nos tiren abajo este video. Así que justamente para contradecir esto, pongan like, que estoy viendo que hay más gente
que likes en la transmisión, cosa que no nos gusta en absoluto. Está mal eso, gente. Y vamos a ir con una más medio pálida, bastante pálida, pero hay que contarla igualmente. Y con esto le damos paso luego a Male, que también nos trae noticias en este sentido, que tiene que ver con el aumento de los crímenes de odio en la Argentina. Los primeros, digo, porque viste que uno te dice, bueno, pero esto siempre es algo de siempre. Bueno, acá los datos desmienten que, o mejor dicho, ratifican que si bien son problemáticas estructurales, en momentos donde el gobierno envalentona los discursos de odio, se profundiza este problema. ¿Cuáles son los datos? Que aumentaron un 70%. Si miramos la comparación entre los crímenes de odio ocurridos en el primer semestre de este año, es decir, enero-junio, con el enero-junio del año pasado. Estamos hablando de que estos datos que tenemos solamente en 6 meses equivalen al 72% de lo que hubo el año pasado. Es decir, que cuando cerremos el año, los números van a ser muchísimo más altos de lo que fueron el año pasado. Del 70% de este aumento, estamos hablando en total de 102 hechos de violencia y 17 muertes. Estos datos surgen del informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBTI, y también identifican que de estos 102 hechos de violencia y 17 muertes, el 70,6% se trata de mujeres trans, que son la mayoría de las víctimas de la violencia. Dentro de ese porcentaje, ahí estamos viendo en pantalla cómo se divide la distribución por identidad de las víctimas de los crímenes de odio. Vemos que la gran mayoría, el rojo, lo ocupan las mujeres trans. Luego siguen los varones gays con el color naranja. Y bueno, y después detalla por identidad de género cómo es la violencia. Ahí vemos también personas no binarias, varones trans y lesbianas. Este crecimiento tiene un foco principal y particular en el Estado. Son principalmente las fuerzas de seguridad las responsables del 64,7% de los crímenes de odio registrados. Y estos datos también revelan que el 35% de los casos fueron cometidos por particulares. Pero como vemos, no solo la mayor parte de esta violencia se concentra contra las mujeres trans, sino que también por parte del Estado, digamos, ¿no? Y en este sentido, obviamente, desde el observatorio advierten que permitir el odio lo convierte en una doctrina oficial y hace que la violencia se naturalice y se profundice. Este documento, que recomiendo que vayan a repasar, habla justamente de que el discurso de odio demoniza a un grupo ya históricamente vulnerado al negar sus derechos y su existencia. Aparte también señalan que, por ejemplo, antes hacían estos informes y había espacios donde se generaban políticas públicas a nivel nacional transversalmente, no solamente en el Ministerio de Mujeres, que bien sabemos que solo existió durante 4 años. Transversalmente a distintos organismos para que tengan esa información y a partir de eso la tengan en cuenta a la hora de pensar política, ya sea la Defensoría del Pueblo, ya sea el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad, etcétera. Bueno, ahora no tienen a quién mandarles estos informes. Nadie recibe estos datos porque obviamente es mejor vivir en la negación de decir que las personas gays son todas perversos pedófilos, y para eso sí hay lugar, no para considerar que los crímenes de odio son un verdadero problema en la Argentina y que está en ascenso. Como decimos, entonces 102 hechos de violencia y 17 muertes solo en los primeros 6 meses del 2025. Veremos cómo cierran estas cifras a lo largo de todo el año, con un crecimiento probablemente muy alto en comparación de lo que fue el año pasado. Y justamente con esto también, y en particular, nos vamos a meter con Male, así que nos vamos hacia el mundo de la comunidad. La comunidad de Male. Bueno, volvemos con un personaje que no queremos mucho, obviamente, que es el señor Mariano Cuño Libarona, que anunció este mes, el 16 de julio, es un poco viejita la noticia, pero igual afecta en esto que mencionaba Delphi, porque eliminan 2 programas que asistían a mujeres y disidencias. El gobierno nacional elimina 2 programas que buscan reducir la violencia machista en contexto de vulnerabilidad. Los programas fueron gestionados por el ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que fueron creados bajo la gestión de la ex ministra Elizabeth Gómez Alcorta,
creo que fue en el año 2021 que se creó estos dos programas, y Mariano Cuño Libarona, ministro de Justicia e Instrucción Pública, afirmó: terminamos de eliminar 2 estructuras ideológicas que solo sostuvieron militancia y cargos políticos, afirmaba en el boletín oficial. Ahí vemos el tuit de Cuño Libarona desde el Ministerio de Justicia. Las iniciativas quedaron derogadas a través de la resolución 466/2025 y se trataba de 2 programas que asistieron y acompañaban a mujeres y diversidades en contexto de violencia. La derogación de las resoluciones 575/2025 y 55/2022 puso fin al Registro Nacional de Organizaciones Sociales que abordaban temáticas de género y diversidad y al programa Acercar Derechos para Personas en Situación de Violencias por Motivos de Género. Y bueno, este registro lo llevaban adelante las organizaciones sociales, ¿no? Según el Gobierno Nacional, luego de una auditoría interna, estos programas presentaban irregularidades como faltantes de registros y seguimientos de las víctimas o carencias de estrategia integral de abordaje. Fue lo que si no expresó... metieron los datos no pasa, capaz que esa es un poco la política del gobierno. Se eliminó todo tipo de registros, como el otro día con los comedores. Igual ¿viste? tiraron datos del porcentaje que... O sea, dice algo así, nuestras políticas de... Bueno, lo voy a buscar porque no estaba por leer otra cosa. Dice, se destacó que un 38% de los casos no registraba acciones de abordaje ni seguimiento, el 75% no había sido actualizado en más de 6 meses y el 26% carecía de estrategia integral. Y si están financiando todo lo que tiene que ver con políticas de género y diversidad, obviamente que va a haber cosas que no se registren porque hay menos personas trabajando, hay menos recursos para poder acceder a la información y demás. Pero bueno, pero aparte, si el programa era un registro y no se estaba haciendo consecuente la política, digamos, para poder abordar esa problemática, bueno... ¿Qué ofreces para mejorarlo, claro, no? Porque potenciar la política para resolver la problemática. Claro, porque aparte no niegan que... No niegan que no eliminás la realidad claro, de no, eso, y ellos no... En ningún momento se ve que están negando que hay violencia de género. O sea, ellos dicen, esto funciona mal, lo sacamos y listo, pero no dicen... Libarona sería bastante atrevido de negar que hay violencia de género teniendo en cuenta aparte, que la ejercía sobre una auditoría mujer, ¿no? interna. Anda a confirmar que esa auditoría, que los datos son reales. Bueno, esto lo afirmaba el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, que fue quien llevó adelante esta auditoría. Y... Espera que me está costando el cursor. Ahí está. Según Cuño Libarona, la auditoría concluyó que el circuito implementado por el Ministerio para el Seguimiento de las Personas Asistidas y la supervisión del desarrollo de las actuaciones ejecutadas no resultaba suficiente para mitigar los riesgos de cumplimiento y control. Ambos tenían como fin preservar los derechos de la mujer, el colectivo LGBTI+, y trans, en situaciones de violencia de género. Puntualmente, el programa Acercar se había implementado para dar una respuesta integral a las necesidades de estos grupos vulnerables en contextos de violencia. En paralelo, el Registro Nacional de Organizaciones Sociales tenía como tarea relevar información sobre asociaciones que promovían y protegían sus derechos. Bueno, estos son 2 programas más, porque recordemos que este año también se eliminaron 13 programas que acompañaban, ¿no? El programa menstrual, entre otros, que acercaban, capacitaciones y entre otras cosas, y también acompañaban a las mujeres en los territorios, ¿no? Que es muy difícil que por ahí llegue el Estado a los barrios más vulnerables, y bueno, estos programas aseguraban que llegue eso que faltaba. Así que lamentable, porque bueno, esto que mencionabas, Delphi, los datos de violencia están creciendo y son cada vez más. Sí, y que además justamente el Poder Judicial a cargo de Cuño Libarona, por lo menos desde su rol ejecutivo, deja mucho que desear, ¿no? A la hora de abordar casos de violencia de género y casos de violencia LGBTI, y no lo digo yo, y no lo dicen los datos, eso lo puede decir cualquier persona, no importa de qué partido político, no hay forma de negar que las actuaciones en general del Poder Judicial a la hora de abordar este tipo de casos es deplorable. Si te atienden bien, gracias, si avanza la causa, bueno, qué suerte, y si te dan una resolución justa, bueno,
La Sí. verdad que para descorchar, porque no es la habitualidad en la Argentina históricamente, ¿no? No es algo de un problema de ahora, pero bueno, con estas declaraciones, más que resolverse, el problema se profundiza. Sí, también quería comentar que en las últimas horas conocimos otro nuevo femicidio acá en la ciudad, cerca, en Berisso, que ocurrió en 39 y 129 y bueno, un hombre le disparó 2 tiros a su pareja y luego quiso suicidarse y es una creciente violencia que sigue pasando, ¿no? Y que al contrario de lo que solo atacan a los sectores que intentan resolver esa situación o a amortiguar la situación porque no la resuelven, lo destruyen todo lo que se trata de hacer o se trató de hacer y no dan ninguna respuesta ni mejora. Bueno, estaremos atentos a cómo avanza esa causa ahora en Berisso, que fue muy, muy reciente, y cuanto más información haya del victimario y de la causa, la iremos comentando. Ahora nos vamos a ir con Franquito, porque esto sigue a ser informados, y aparte extrañábamos un poco el lente, a ver qué anda del otro lado de los ojos de Franco Carimero. ¿Sabes que nos vamos a meter? No sabía desde dónde verlo y lo vi desde el lente de Franco. Ahora sí. Mati Marchi. Cosa que estoy oxidado todavía, gente. Sepan entender. Bien, vamos a meternos exactamente a hablar del poder un poco. No. Y sobre todo del intríngulis. ¿Qué poder? Del intríngulis hacia adentro que tienen ellos. No hables del poder, que no vamos a ganar nunca el Martín Fierro así. Yo quiero el Martín Fierro de radio. Y si ¿Querés vos seguís- ganarlo, en serio? Si vos seguís hablando de la CIDE, yo no creo que te nominen. Ya llegará ese día. Ah. Guarda este segmento hoy, 28 de julio. Ya va a llegar el Martín Fierro para Trinchera o para alguna De la personalidad radio- destacada de de las radios Trinchera. comunitarias. Que indefectiblemente va a ser para Trinchera, porque para nosotros es así. A ver, ¿qué vas a decir bueno, del poder? Vamos a ir concretamente a algo que empezó el año pasado, en 2024. Hubo un fuego abierto, más o menos a esta altura del año también. ¿Se acuerdan cuando Macri empezó a discutir con Santiago Caputo públicamente? Tuvo un segundo elemento. ¿Recuerdan este año en las elecciones de Capital Federal, cuando miembros, si se quiere, del espacio de Santiago Caputo o de sus milicias digitales salieron a construir un video hecho con inteligencia artificial diciendo que Macri había bajado a los Penato? Y Macri salió a hacer una conferencia de prensa ese mismo domingo a la mañana y arrancó donde la allí. destruyó bastante a los Penato, no la ayudó para nada. Eso todo en la campaña, pero sobre Ajá. todo en ese video que sale y dice, bueno, esto es una cosa burda, no puede ser que hagan esto, que el otro. Bueno, allí aparecen los dos sonriendo, pero la verdad que no están muy cómodos y hay un nuevo capítulo, y concretamente la CIDE, que no sé si estuvieron hablando ustedes cuando fue el cierre de listas, entre las articulaciones de La Libertad Avanza y lo que queda de Cambiemos, hubo un actor que pidió la CIDE en su negociación, o pidió No, nosotros no nos animamos a hablar tanto del tener poder. un Te peso, estábamos esperando a vos. tener un peso específico. Por las dudas. Por las dudas, que somos minas, capaz que Capaz que- Te dejamos Nos la están CIDE a quitando vos. derechos. el señor Ritondo fue Ajá. uno de los que pidió en parte de la negociación, o por lo menos eso es lo que dicen y es lo que cuentan, entre otros, el señor Carlos Pañi en su programa La Odisea, allí en La Nación Más. Que entre las negociaciones se hablaba un poco de quién va a controlar la CIDE. Bueno, ¿por qué controlar la CIDE? Bueno, la CIDE acaba de pedir una investigación, o mejor dicho, reedita un nivel de interés y pidió información alrededor de la causa, que recordemos que está en secreto del sumario, del hundimiento del Ara San Juan. Estamos hablando de, ya recordarán, este submarino que concretamente perdió contacto con el continente argentino, Sí. y con las autoridades de la Armada Argentina, y un año después fue encontrado hundido en el mismo lugar en el cual había sido, donde había establecido el último contacto, a unos 500 kilómetros de Caleta Olivia, en forma perpendicular. Bien, allí murieron 44 submarinistas, ¿no? Allí el presidente de la Nación, o durante ese momento el presidente de la Nación era Mauricio Macri, el ministro de Defensa era Oscar Aguad, radical que ha desaparecido
del escenario de la Argentina. Bueno, concretamente, ¿qué es lo que pasa? Es que la agencia de inteligencia pide el informe en el expediente, pero no en el expediente particular del hecho, ¿sí? Que es la desaparición del submarino, sino en el expediente en el cual se investiga a quienes realizaron espionaje a los familiares de Lara San Juan. Y vamos a recordar al abogado querellante y padre de uno de los submarinistas, Luis Tagliapietra, que fue entrevistado por nosotros aquí en Radio Trinchera en 2022-2023, si no me equivoco, justamente cuando él se oponía a que la causa se mude a Comodoro Pi. A Luis Tagliapietra, entre otras cosas, le hicieron espionaje ilegal en su teléfono y, entre otras cosas, le dijeron: el portón de tu casa tarda 17 segundos en cerrarse. Con lo cual, sabes la cantidad de cosas que pueden pasar en 17 segundos. Esa fue la amenaza que le hicieron a distintos familiares de justamente familiares de los 44 submarinistas. Bueno, pero ¿por qué entonces decimos que se vuelve a reflotar esta pelea interna de los servicios de inteligencia, o mejor dicho, de Santiago Caputo para con Mauricio Macri? Bueno, porque estamos también en pleno año electoral. Y cuando hay cierre de listas, cuando hay acuerdos, cuando hay algunas situaciones, estos son parte de los elementos todavía abiertos que tiene, en este caso, el presidente Mauricio Macri. Que recordemos, en el expediente que al final va a estar tramitándose en Santa Cruz, ¿sí? Donde lo van a tener allí el Tribunal Federal. Ya les voy a comentar exactamente quiénes son los jueces que están con este tratamiento, porque se confirmó la semana pasada que va a ser tratado en el Tribunal Oral de Santa Cruz, como les decía. No están implicados los responsables políticos, lo que podríamos decir, bueno, Mauricio Macri en este caso, y Oscar Aguad como principales responsables. Estamos hablando como presidente, obviamente, y ministro de Defensa, como decíamos. Bueno, ahora también podríamos decir, podría estar presente el ex jefe de la Armada, por ejemplo, Marcelo Srur. Ninguno sin procesamientos en esta causa. Todavía no hay imputados responsables políticos. El tribunal entonces de Santa Cruz que va a llevar adelante este juicio son los jueces Mario Reinaldi, Luis Alberto Jiménez y Enrique Baroneto. Recordemos que son los que pelearon también para que el fallo continúe en Santa Cruz. Recordemos, en 2021 estuvo gran parte de la articulación para que este expediente se dirija directamente a Comodoro Pi. Ahora, uno dirá, bueno, es una de las causas que todavía persiste al señor Mauricio Macri, expresidente de la Nación, pero no es la única, gente, no es la única. Y cuando hablamos de cuáles son las causas de, ni más ni menos, el ingeniero civil, expresidente de la Nación, no nos podemos olvidar, entre otras, de El Correo Argentino, ¿sí? Donde todavía se sigue investigando la presunta condonación de deuda millonaria. Pero con esos ojitos color cielo, ¿cómo me mirá vas que a sonrisa decir que está imputado? Pero esa nariz, así, ese pico de águila, es que tiene como un nariz de loro picasolete. Su nariz es lo de menos, la verdad. Pero eso es maldad. Ante semejante. ¿Tu vieja qué opina? Eso, Mi vieja opina que sos horrible y que deberías estar preso. Sí. Exactamente. Bueno, recuerden que la deuda millonaria del Correo es de SOCMA, Sociedad Anónima, perteneciente obviamente a su familia. La fiscal Gabriela Bockin denunció la propuesta del pago en 2016 como ruidosa y abusiva. A partir de allí, la causa está bajo la órbita, adivinen de quién, del juez Ariel Lijo. Y si bien hubo algunas imputaciones e indagatorias, hasta el momento no se han producido procesamientos. La Corte Suprema ha rechazado también los planteos de la defensa y mantenido con vida esta causa, con lo cual esa cara de Mauricio es porque justamente es una causa de las cuales no se cierra. Y algunos dirán, bueno, Mauricio Macri
no irá preso, ¿no? Por sus poderes, por sus relaciones. Bueno, parte de esto es un poco que haya abandonado el poder hace 6 años y todavía no está siendo ni imputado ni citado en nuevas causas, ¿sí? Luego está el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? FMI Gate, se podría decir, que es el acuerdo en el que Macri primero firma esos 7.000 millones y luego los 43 restantes, no, un poco más que 43, que fueron, bueno, recordemos, a sola firma. Si quieren investigar gran parte de todo esto, los argumentos de por qué esto fue un procedimiento nulo, ilegal, ilegítimo, pueden ir a fmiargentina.com y allí van a encontrar gran parte de las argumentaciones correspondientes. La concesión de los peajes, relacionada directamente con las irregularidades en la entrega de las empresas de peaje en la Argentina. La licitación de parques eólicos. ¿Se acuerdan ustedes de los parques eólicos? Sobre todo los cercanos a la ciudad de Bahía Blanca, allí por la ruta 51 y la ruta 3, totalmente poblada de estos ventiladores que generan energía. Y uno dice, qué bueno que haya estos ventiladores que generan energía. Bueno, se hizo no solamente con un interés privado, porque obviamente son de una empresa, sino que además se le proveyó de infraestructura y recursos del Ministerio del Interior, en ese momento conducido y llevado adelante por el hoy gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. ¿Se acuerdan? Bueno, había camionetas del Ministerio del Interior que prestaban servicio logístico y de ayuda a este emprendimiento que se hizo con capitales privados, entre otros fideicomisos que se firmaron cuando Carlos Tevez se fue a China, ¿se acuerdan? Cuando jugaba en Boca. Bueno, parte de esa plata está puesta allí, donde también hay distintos jugadores y futbolistas. Muchas gracias, Mati Marchi, tu velocidad es sublime. El bono a 100 años, por ejemplo, que también es otra de las causas por defraudación con una administración fraudulenta y cohecho. Martín Fierro, Franco, basta de nombrar todas las causas de Macri. Pero nos quedan dos. ¿Puedo seguir? A ver. Nos quedan un par más todavía, ¿eh? 2 más. Y no saben las 2 más que hay. porque son 120. ¿Cuántas son? 200 casi. Recordemos, insisto, con la del espionaje a Lara San Juan, y después tenemos algunas en las que fue absuelto. Y ahí tenemos una catarata. ¿Tenemos tiempo? No tenemos tiempo. ¿Puedo ir rápido? Porque fue revocado por la Cámara Federal porteña, Cámara Federal porteña que tiene los 3 camaristas amigos en 2022 y sobreseído también en noviembre del 23 por la Cámara de Casación. Esto estamos hablando de la causa de espionaje. Después tenemos todas las que son escuchas ilegales, porque ustedes acordarán que... ni su familia se salvó. Ni su familia, ni su hermana. Su hermana estuvo recontra... Ni sus compañeros. No, Santilli, bueno, pero... vos sos un cobarde. Sí. Vos sos un cobarde. Tienen que espiar a tu hijo, ¿eh? Tienen que espiar a tu hijo y vos, sin embargo... Por algo Santilli también se fue... Bueno, no sé si por eso, pero digo, también tan chocho se fue y sin nada de organicidad disparó para la libertad avanza. Y Ritondo dijo, bueno, lo voy a charlar con Macri. Santilli dijo, pa' adentro nomás, violetazo. Y por último, la que ratifica la operatoria de Macri en clave judicial es la de la mesa judicial, en la cual el juez Marcelo Martínez de Giorgi lo sobreselló a Mauricio Macri, a Pepín Rodríguez Simón, fugado 4 años, y sin embargo lo sobreselló igualmente, y otros funcionarios en enero de 2024. Así es. Bueno, eso fue un poquito el repaso de las causas y bueno, y se le viene encima, por lo menos por parte de la CIDE, la investigación cercana y reeditada y bueno, son los jueguitos ahí de la política de quién tiene más poder, ¿no? Que es un poco lo que te garantiza la impunidad. Una alerta con esto. Javier Gerardo Milei, que sepa que él no es Mauricio Macri. No es ojitos color cielo. Eso. Y esta catarata de causas que tiene Macri no es lo mismo a la causa Libra que tiene Javier Milei, con la cual posiblemente serán imputados y esperemos, si esta justicia divina actúa como tal, terminar presos este dueto de hermanos que tanto mal le hace a la Argentina. Bien, bueno, te extrañamos, Franquito. Gracias, tan yo también, rebelde mucho. como siempre con los tiempos. Así que ahora sí, 10:05 de la mañana, nos vamos a ir a la tanda y a la vuelta quédense que seguimos con mucho más. Según la RAE,